¿Cómo tener las piernas tonificadas y que el aspecto de la celulitis sea poco perceptible? Que la celulitis mejore su aspecto. Te voy a hablar lo que la ciencia nos ha dicho que realmente funciona. Te voy a dar unos tips y unas recomendaciones para que los pongas en práctica. Aquí no te voy a hablar de los consejos de la abuela, ni de cremas milagrosas, ni de masajes, ni nada de este tipo de cosas que realmente no están comprobados que funcionen. Hola, mi nombre es Cristian. En esta oportunidad te vengo a hablar de cómo puedes tonificar las piernas. Te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas porque en ellas subo contenido mucho más seguido. El primer paso para generar un cambio es aplicarlo internamente, porque de allí es donde radican todos los males que exteriormente nosotros reflejamos. Luego, ir cambiando los hábitos y el estilo de vida que tenemos para que esto se pueda reflejar en nuestro exterior. Esto se debe hacer en este orden porque si te doy las recomendaciones que debes tener en el aspecto de los ejercicios o en el campo de los ejercicios que puedas poner en práctica, no va a dar buenos resultados y vas a seguir teniendo esa flacidez y vas a seguir generando mucha más celulitis y en este caso mucho más visible en tu cuerpo. Porque el mal se tiene que corregir, en este caso es desde adentro. Como te lo dije anteriormente, para que este cambio en el estilo de vida que se lleva pueda reflejarse luego en el exterior. Y para esto se deben cambiar los hábitos, tener una vida mucho más activa, una vida donde pongamos en práctica mucho más actividades como caminar, correr, montar en bicicleta, en general tener una vida más activa, porque esto contribuye a que se disminuya el porcentaje de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo, que en sí es el que da la apariencia de celulitis y de piel de naranja. Esta flacidez en este caso en las piernas se genera porque tienes un consumo de calorías mucho mayor a la que realmente tu cuerpo necesita, y cuando se tiene un consumo de calorías mayor a la que el cuerpo necesita, este exceso de calorías, este exceso de energía se distribuye como grasa alrededor del cuerpo y en algunas partes más que en otras, ya esto dependiendo de la genética de cada persona. Hay personas que almacenan mucho más grasas en la zona del vientre, otras en las piernas, puede ser en los brazos, en las mejillas o en el cuello, esto dependiendo tu genética. ¿Y qué sucede cuando almacenamos mucha más grasa de la que deberíamos en algunas zonas del cuerpo? Esta zona se vuelve flácida, esta zona se empieza a colgar, esta grasa se empieza a colgar del músculo y es la que da esta apariencia de flacidez porque la grasa no es como el músculo es denso, el músculo es rígido y puede mantener una postura. A cambio la grasa no, la grasa solamente se suspende y se agarra del músculo. Y consecuentemente con esto llega la aparición de la celulitis. Entonces debes procurar eliminar el exceso de grasa que tienes alrededor de todo tu cuerpo para que así este porcentaje graso disminuya, las piernas se puedan ir tonificando, se vayan haciendo más rígidas porque el exceso de grasa que había se va eliminando, se va haciendo mucho más pequeño, se va compactando mucho más con el músculo y la apariencia de la celulitis va a ser mucho menor. Y para esto debes tener en consideración eliminar el consumo de harinas, de carbohidratos, sal, azúcar, alimentos azucarados, dulces, procesados, ultraprocesados, cantidad de alimentos que lo que hacen es daño al cuerpo. En vez de traer un beneficio, lo que perjudican es almacenando grasa donde el cuerpo no la necesita. Para que te hagas una idea, las personas delgadas, de apariencia delgada, de cuerpo fino, son personas que muy rara vez manifiestan la celulitis tan visible en el caso de las mujeres y también muy rara vez manifiestan el cuerpo flácido. Esto porque sus músculos son los que predominan en su mayoría en el cuerpo y no la grasa, como en las otras personas donde predomina la flacidez y la celulitis. Debo aclarar que la celulitis por completo no se puede eliminar, pero sí se puede mejorar su apariencia y que también la aparición de celulitis se debe a un factor genético y un factor de género, porque sí es cierto que las mujeres tienen un índice mayor o son más propensas a tener celulitis que los hombres, mas no quiere decir que los hombres no tengan. Llegando a este punto te voy a pedir que te suscribas a este canal para que no te pierdas más información y actives la campana de notificaciones. Entonces, para corregir y poder tener las piernas tonificadas y de paso ir mejorando el aspecto de la celulitis, lo primero es generar el cambio interior, como lo expliqué anteriormente, para que exteriormente se pueda ver reflejado. Y para esto tenemos que mejorar la forma en que nos alimentamos. Tenemos que alimentarnos con alimentos mucho más sanos, con alimentos que nosotros preparemos en casa. Debemos comer
muchas más verduras, frutas, muchas más proteínas. Podemos consumir mucho más pechugas de pollo, carnes magras. Este tipo de alimentos nos ayudará a sentirnos más saciados si es, en este caso, puede ser un problema de ansiedad, que las personas coman de más, y esto está contribuyendo en el aumento de tejido graso alrededor del cuerpo. Entonces vamos a corregir esta forma de alimentarnos para que el cambio se pueda generar exteriormente. Entonces también debemos, siguiendo, mejorar los hábitos o el estilo de vida que se lleva. La vida sedentaria es mala en todo aspecto, y en el aspecto estético también se ve reflejado por la celulitis, la flacidez y la debilidad muscular. Entonces mejorar los hábitos, tener una vida mucho más activa, tratar como mínimo de hacer deporte 3 veces por semana o ir al gimnasio 3 veces por semana. Esto ayudará a que este problema de piernas flácidas, de flacidez en el cuerpo, pueda ir mejorando. Hacer caminatas diarias, puede ser 1 hora, 1 hora y media, o distribuirlo en dos tiempos, 45 minutos por la mañana y 45 minutos en las tardes. Va a ayudarnos a generar un mejor aspecto y un cambio en nuestra vida. El consumo de agua también es importante, porque el agua es el líquido vital que nos mantiene hidratados. Esto debo aclararlo porque las mujeres por lo general buscan hidratarse la piel por fuera con cremas, pero la hidratación es interior. Cuando el cuerpo por dentro está hidratado, la piel tiene la cantidad de agua suficiente, no se va a rasgar, no va a presentar este aspecto de resequedad y va a mejorar el aspecto de la celulitis también. Entonces hay que consumir bastante agua, además que el agua es el líquido vital y es lo que más nosotros deberíamos consumir. Bajarle al consumo de jugos azucarados y empezar a beber agua. Y también, esto es súper importante, que es el colágeno, el cual es el encargado de mantener la piel tersa, de mantener la piel sana. Y no de utilizar nuevamente, como lo expliqué anteriormente en el caso del agua de la hidratación, hidratarse o aplicarse colágeno por fuera. Lo mejor es consumirlo en los alimentos, incluirlo en nuestra alimentación diaria. Puedes conseguirlo en las pechugas de pollo, de pavo, carnes magras, conejo. El salmón es bueno consumirlo, tiene bastante cantidad de colágeno. Entonces, a consumir alimentos con colágeno que van a ayudar a mantener una piel firme, una piel rígida. Esta parte que tengo aquí ahora encerrada, donde dice peso extra, es como una aclaración más que todo que debo decir, porque necesariamente para que haya flacidez o para que haya celulitis en las piernas, en este caso no se necesita tener sobrepeso, solamente tener 1 kilo o 2 kilos de más por encima del peso normal que deberías tener, ya empieza a aparecer la celulitis. Así que hay que tener mucho cuidado con todas estas recomendaciones que te estoy dando, porque solamente con excederse ese kilo o 2 kilos de más va a empezar a aparecer celulitis y flacidez en las piernas. ¿Qué tipo de ejercicios? Ahora vamos por esta parte. ¿Qué tipo de ejercicios debes hacer? ¿Cómo debes entrenar? Los ejercicios aeróbicos son los principales para empezar a oxidar las grasas como tal, para que el porcentaje graso vaya disminuyendo. Pero si solamente te empiezas a hacer ejercicios aeróbicos, vas a perder la grasa, sí, pero también vas a seguir ganando flacidez. Entonces debemos acompañarlo de un entrenamiento de fuerza. Debes combinar los dos tipos de entrenamiento. Entrenamiento de fuerza, ya sea con pesas, con lo que tengas en tu casa que te sirva, o ya sea con tu propio peso corporal, y combinarlo con el ejercicio aeróbico. ¿En qué orden yo recomiendo hacerlo? Si vas al gimnasio o vas a hacer ejercicios en tu casa con tu propio peso, hazlo a la inversa. Primero haz el ejercicio de fuerza y luego haces el ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque los ejercicios de fuerza tienden a ser muy intensos, muy agotadores. Y si haces un ejercicio aeróbico que es en tiempo, en duración muy largo, cuando vayas a hacer el ejercicio de fuerza estás totalmente desgastada. Entonces te recomiendo que hagas el ejercicio de fuerza primero y luego el ejercicio aeróbico. Igual el ejercicio de fuerza te va a contribuir a ir quemando calorías durante el entrenamiento y lo rematas con el ejercicio aeróbico. Con toda esta serie de recomendaciones y de tips con estas recomendaciones que te he dado, esto te va a ayudar a tener un cambio
en el aspecto de las piernas, tanto a nivel de tonificación muscular como a nivel de la celulitis. Te voy a pedir que si has llegado hasta este punto del video, te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas próximos videos. También te voy a pedir que me dejes en los comentarios si este video ha sido de ayuda para ti. Muchas gracias, Dios les bendiga.